Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy va a desarrollar un interesantísimo programa con la ayuda de nuestros amigos y expertos de Zscaler, con los que, a su vez, con la ayuda de una gran compañía, como es el caso de Sanitas, vamos a poco menos que a describir cómo es la transición hacia un modelo de seguridad Zero Trust, es decir, de confianza cero. Hoy una compañía como Sanitas, ahora vamos a saludar a sus responsables, tiene una estructura de ciberseguridad de muchos años y de mucha experiencia. Sin embargo, todo es evolutivo y de eso es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy con la ayuda, y ahora enseguida les vamos a saludar, de Iván Redondo como experto de Zscaler y de nuestro invitado, en este caso va a ser el responsable de ciberseguridad de Sanitas, al que enseguida vamos a saludar. No obstante, lo que sí que vamos a hacer es saludar, por supuesto, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, con los que vamos a desarrollar esta interesantísima conversación. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues como siempre, un lunes más aquí para hablar de ciberseguridad, más después de la RUTE, ya descansados, hemos recuperado fuerzas y nada, con muchas ganas también de arrancar a hablar con nuestros expertos de Zscaler y que nos cuenten cómo es esta transición hacia el Zero Trust y estar seguro en cualquier parte del mundo. Bueno, pues Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues otro lunes más, como decíais, hablando de ciberseguridad y un tema tan relevante, ¿no?, como es esta filosofía, y además de la mano de dos empresas que lo conocen de primera mano, con quien vamos a tener muy buenos consejos, sin duda. Efectivamente, con Antonio Cerezo, responsable de ciberseguridad de Sanitas y del grupo Bupa, ojo, porque hablaremos no solo de la compañía que opera en España, sino también de ese gran grupo multinacional que de alguna forma también forma parte de la estrategia de ciberseguridad. Bueno, pues con la ayuda de Iván, con la ayuda de Antonio, ahora enseguida les vamos a saludar, vamos a desgranar cómo es un modelo de confianza cero. Puede ser un buen ejemplo para muchas otras compañías que estoy seguro nos están escuchando. Bueno, pues esto es nuestro ingrediente de hoy. Ingredientes, por supuesto, que vienen aderezados con noticias que vamos a comentar y que estoy seguro también van a dar una dimensión a nuestros invitados de los entornos de seguridad en los que nos desenvolvemos, porque las noticias, como digo, no son las empresas protagonistas, lamentablemente, sino son precisamente los nuevos escenarios de amenazas que a ellos les hacen que se cambien las estrategias. Venga, vamos a conocer esas noticias. Si os parece, Mónica, Pablo, vamos a comenzar con una que en realidad, más que de entorno de seguridad, es un entorno de cultura de seguridad. Lo comentábamos la semana pasada y todos habíamos hablado, pues se ha hablado largo y tendido, ¿no?, de lo que había hecho esta compañía que iba buscando el iris de los ciudadanos para darles criptomonedas y de alguna forma pues tener ese registro y alimentar la inteligencia de sus inteligencias artificiales. Bueno, pues ya se han puesto medidas cautelares. Mónica, lo publicáis en BitLife Media para esta compañía WorldCoin, que ojo, que hay detrás gente importante, lo comentábamos, y gente que sabe mucho del mundo de inteligencia artificial, pero quizás el proceso para obtener esa inteligencia no era el adecuado, Mónica. Desde luego, eso es lo que ha ocurrido exactamente, ¿no? Que la Agencia Española de Protección de Datos pues ha impuesto esas medidas cautelares, ha dicho, oye, vamos a ver qué está pasando aquí. Ha parado esa actividad que estaba desarrollando Tools for Humanity Corporation, que es la empresa detrás de WorldCoin, que es la más conocida, porque, bueno, no saben exactamente cómo están tratando, cómo están recogiendo esos datos personales. Y fijaos que 400.000 personas ya, sobre todo jóvenes, son los que habían dado esos datos biométricos, esos datos sobre el iris, que recordemos que tienen una información sobre nosotros que tiene más información incluso que una huella dactilar, o sea, nos puede reconocer en cualquier situación. ¿Qué ocurre? Pues que estaban captando datos sin decir exactamente a esas personas a las que se los estaban recogiendo qué iban a hacer con esos datos, que eso es fundamental, ¿no? Cuando tú tratas esos datos, los recoges, tienes que decir exactamente qué vas a hacer con ellos, ¿no? Entonces, esta medida tiene una duración inicial de 3 meses, por supuesto podrán recurrirlo, lo estarán haciendo, pero, bueno, pues es una medida que pone en valor esos datos, ¿no? Y marca un poco el terreno, exactamente, y marca el escenario, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente vaya tomando conciencia sobre los datos ya biométricos. Ya no estamos hablando de los datos digitales, que seguro que ha compartido libremente y los ha dado hasta gratis, sino ya estamos hablando de otros entornos, ¿no?, que son tus propias identidades físicas, ¿no?, que se van a fusionar, ya lo están haciendo con el mundo digital. Pablo, ¿alguna reflexión rápida?
Pues, me alegro de que la Agencia de Protección de Datos haya intervenido, haya podido parar esta parte. Yo creo que la gente no es consciente de que al final muchas veces también hablamos de identidad para poder acceder a servicios digitales o a servicios en Internet, y que si tú estás regalando ese iris o esa huella dactilar, estás como concediendo acceso con tu propia identidad en estas plataformas. Entonces hay que ser un poquito más cuidadoso con los temas biométricos, porque al contrario que las contraseñas, siempre las contraseñas se pueden cambiar, tu iris y tu huella dactilar no la vas a poder cambiar. Bueno, pues eso ahí ha quedado. Por cierto que aquí la Agencia de Protección de Datos ha estado rápida. No suele ser habitual, ¿no?, que las instituciones estén rápidas, y más en este tipo de terrenos, ¿no?, donde todavía andan un poco verdes. Es cierto que la empresa, y ahora lo conectaremos con nuestros invitados, va mucho más rápido. Se tiene que adelantar a la legislación, no por nada, sino porque, bueno, ya sabemos que las instituciones van un poquito más lentas. No obstante, Europa da sus pasitos, Mónica, y ya tenemos una ley de ciberseguridad y un sistema de alerta pan-europeo. Insisto que las empresas ya se han procurado muy mucho cubrir sus escenarios, ¿no? Pero si a esto acompaña una legislación europea que de alguna forma disuada, ¿no?, de estas acciones, pues ya tenemos un terreno un poquito más seguro, ¿no? Esa es la idea, claro, que digamos que todos los estados lo protejamos o tengamos esa ciberseguridad al mismo nivel. Se llama Ley de Cibersolidaridad, se denomina así, y tiene como objetivo eso, ¿no?, mejorar esa detección, ese conocimiento de las amenazas, por supuesto de los incidentes de ciberseguridad a gran escala, y en definitiva por reforzar esa preparación, esa protección, sobre todo de entidades críticas, de servicios críticos que son tan importantes, ¿no? Esa gestión conjunta de crisis en la Unión Europea para garantizar ese entorno digital seguro para ciudadanos y para empresas, por supuesto. Pablo. Pues, oye, hay que alegrarse también otra vez de que, como bien decías, las leyes a veces van lentas, pero oye, que vayan seguras y que vayan avanzando poco a poco. Y en esta parte de colaborar así en el marco europeo, yo creo que es la parte más interesante, la parte de que haya centros de referencia en los distintos países que se puedan coordinar y que puedan dar una respuesta conjunta a un incidente o a un ataque global. Que, pues, el otro día volvía en una conferencia en la del colegio, me volví a acordar de WannaCry. Entonces, unos centros colectivos en los cuales puedan coordinar esa respuesta en todos los países, yo creo que son muy interesantes para mejorar la seguridad de todos. Es que al final los escenarios de ciberamenazas son muy amplios, ¿no? Estábamos hablando de biometría hace un instante, pero esta última noticia habla del IoT, ¿no? Y de en este caso, los auriculares de primeras marcas, que al parecer, lo hemos visto publicado en Antena 3 Noticias, un fallo permitiría escuchar conversaciones privadas de los auriculares, entiendo que inalámbricos, Mónica. Uh-huh. Esto ha sido una investigación que ha llevado a cabo una empresa, Tarlogic Security, que de hecho presentó en Rooted esta investigación, el congreso que tuvo lugar la semana pasada, y bueno, pues esa investigación les llevó a descubrir que precisamente este tipo de aparatos, como tú dices, relacionados con el Internet de las cosas, pueden ser usados para espiar, entre comillas, ¿no? O para escuchar las conversaciones de manera remota. Entonces, lógicamente a esto hay que ponerle solución, ¿no? Y en este congreso presentaron una solución que explota esas vulnerabilidades en la tecnología Bluetooth, una manera de acabar con esa brecha de seguridad. Pablo. Pues qué decir otra vez, talento español presentando las soluciones, los problemas en conferencias españolas, y además también presentando la solución. ¿Qué más se puede pedir? Pues te digo lo que se puede pedir, un poquito más de apoyo y un poquito más de inversión para que estas cosas lleguen más lejos. Siempre se puede pedir más, por supuesto. Bueno, pues estas son las noticias. Ahora saludamos a nuestros invitados. Les voy a preguntar por ellas, porque con mucha avidez estaban dando la razón a todo lo que escuchaban, no tanto por eso, sino porque entienden, como decíamos, esos nuevos escenarios. Venga, vamos a saludarles, pero antes vamos con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades a partir de 100.000 euros al mes. La comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Y así que sí, pasamos a saludar a nuestros invitados. Hoy lo adelantábamos al inicio del programa, nos acompañan los expertos de Zscaler. Iván Redondo es director de Customer Success. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Y además nos acompaña pues un perfil interesantísimo de una compañía interesantísima con el que vamos a charlar largo y tendido sobre muchas cosas. Antonio Cerezo es jefe de ciberseguridad de Sanitas para Europa y Latinoamérica, el Grupo Bupa. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Eduardo, buenas tardes. Encantado de pasar una tarde de lunes con todos vosotros. Oye, ¿qué os parece, Iván, Antonio, si hacemos una primera reflexión, no tanto de las noticias, que os estaba viendo que efectivamente compartíais no solo el conocimiento de las mismas, sino la necesidad, porque muchas de ellas, ¿no?, venían un poco sobre los entornos de protección. Pero ¿qué os parece si a propósito de esas noticias queréis hacer una primera reflexión, pues para, de alguna forma, desde la propia óptica de las compañías y del trabajo que desarrolláis, pues un poco podamos conocer precisamente, ¿no?, cuáles son esos nuevos escenarios tan cambiantes, ¿no?, en los que nos encontramos de la ciberseguridad? No sé si, Antonio, o Iván, venga, ya que te he presentado a ti primero, Iván, tu primera reflexión y así rompes tú el hielo. Pues nada, Eduardo, la verdad es que hay que ser muy, muy ágiles para ayudar a las compañías. Y es lo que nosotros intentamos desde Zscaler, ¿no? Al final del día, si vamos viendo cómo van evolucionando todas las amenazas, nosotros lo que intentamos hacer es aprender de lo que van ocurriendo en diferentes clientes para automáticamente ser capaces de remediar esos problemas en otros clientes, ¿no? Especialmente la parte IoT me ha resultado muy, muy interesante porque es una tendencia en la cual nuestros clientes quieren saber cómo les podemos ayudar en la parte IoT. Es una realidad, ¿no? Al final, todos los dispositivos, ahora mismo las compañías, de una forma o de otra, intentan que conecte a Internet y, claro, eso conlleva unos riesgos que antes no existían, ¿no? Y ahí es donde nosotros también estamos intentando echar una mano para que eso se mitigue de la mejor manera, ¿no? Pues es obviamente, ¿no?, hay que estar escuchando al mercado, escuchando a los clientes y adelantándose a la regulación y a esas necesidades, ¿no? Y al final también las empresas, Antonio, tenéis que estar pues con el oído puesto, ¿no?, en precisamente esa inteligencia de amenazas y ver cómo va evolucionando y cambios de estrategia, ¿no?, que es ahora un poco lo que vamos a ir desarrollando. Sí, yo muchas veces hago el símil, digo, tenemos que ser como camaleones porque tenemos que estar adaptándonos continuamente al cambio. Esto ya no va de ir por delante de los cibercriminales, sino al menos adaptarnos a todos estos nuevos ataques. Justo antes de comenzar el programa era lo que estábamos hablando, que hay ataques nuevos que no entendemos, que estos atacantes están utilizando inteligencia artificial y tienen una capacidad tremenda de generar ataques en el que no hay personas detrás que se cansan y duermen y que tampoco tienen sentido. Simplemente lo hacen con el fin y el objeto de recabar información. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre, evidentemente, es proteger los datos de nuestros clientes, proteger las infraestructuras y sistemas de la compañía, y para ello pues tenemos que estar al día. Tenemos que ir siempre un paso por delante y avanzar tanto tecnológicamente como en temas de concienciación a nuestros usuarios, empleados, etcétera. Oye, ha dicho Antonio, lo vamos a comentar, yo creo que un escenario interesantísimo pero inquietante, ¿no? Hay máquinas que no duermen, no sienten, no padecen, no sufren, están 24 horas, 7 días a la semana. Y luego que no hay motivos, porque aquí muchas veces, Pablo, Mónica, hemos hablado, ¿no?, de los motivos que hay detrás. Ahora no hay motivos, lo que hace todavía mucho más compleja, ¿no?, esa detección. Lo vamos a hablar enseguida, pero bueno, seguro que hay más reflexiones. Mónica. Sí, pues desde luego estaba siendo muy interesante lo que estabas comentando, Antonio, en este sentido, ¿no? No solamente hay que ir por delante, decías, sino que hay que adaptarse, y sobre todo en este nuevo entorno de la inteligencia artificial, que desde luego es solo el principio. Lo que estamos viendo es el inicio, ¿no? Vosotros exactamente, hablando de Sanitas, ¿cuál es vuestra situación? ¿Cómo estáis abordando la ciberseguridad con la complejidad que tiene y además en un grupo también que tiene unas características por estar en un sector también complejo en ese sentido, ¿no? Bueno, esto es un viaje no de meses, yo diría es un viaje de años. Arrancamos en el año 2013, lo que es toda nuestra estrategia de seguridad, de ciberseguridad. Por aquel entonces ciberseguridad se hablaba de ello, pero con mucha cautela porque nos dedicábamos a la seguridad de la información.
y apareció lo que es la ciberseguridad. Y lo primero que hacemos es intentar detectar los riesgos principales que tiene la compañía, ver cuáles son sus activos principales y ver qué riesgos, ¿vale? Para detectar cuáles estos riesgos, pues hay proyectos, como muchos profesionales conocerán, como el típico plan director de seguridad, en el que se hace una evaluación de todo. Pero nosotros con los años nos dimos cuenta de que hay una técnica que es infalible, que es simular a los atacantes, ¿vale? Esto es lo conocido como Red Teams. Es una serie de personas, empresas que se dedican a ellos, simulan estos ataques. Y ellos mejor que nadie van a ver cuáles son tus debilidades y dónde tienes que poner foco. En base a eso, pues creamos y construimos nuestra estrategia. No es lo único, evidentemente, pero es algo que nos da mucho valor. Por ejemplo, hablábamos antes de sistemas biométricos. Tú puedes implantar un sistema biométrico en tu compañía, pero hasta que no lo verificas y un atacante no lo pone en práctica realmente o no lo estresa, no sabemos si ese sistema realmente funciona o no funciona. Entonces, para nosotros es uno de los pilares que tenemos, digo, no es el único, pero nos ayuda mucho a construir esta estrategia en lo que es la ciberseguridad. Y no solo en España, sino también hacemos estos ejercicios a nivel de toda nuestra market unit, que es Bupa Europa Latinoamérica, y en este caso lo que hacemos ejercicios de Red Team globales en todas las geografías para ver también y medir ese nivel de madurez que tenemos en cada sitio y dotar de más recursos a esos países o esas compañías que lo necesitan. Incluso personas de nuestro equipo también tienen que viajar a esos países para un plan o un proyecto en concreto. Es que claro, iba a preguntaros ahora, vamos a seguir precisamente, ¿no?, con esa evolución de la estrategia, pero lo has dicho, Antonio, es un grupo multinacional. Mucha gente conoce Sanitas, pero al final pertenecéis a un grupo internacional, ¿no? Que me gustaría, primero, si nos puedes un poco describir esas dimensiones, para que también un poco se haga la idea de cómo se encaja una estrategia de ciberseguridad para Sanitas, pero combinado dentro de una estrategia, entiendo que global, porque al final aquí fronteras de la ciberseguridad no puede haber, ¿no? Porque lo que pasa aquí nos interesa también en Latinoamérica, ¿no, Antonio? Sí, bueno, Sanitas pertenece a una multinacional inglesa que se llama Bupa Group y lo componen principalmente 3 market units. La primera es Asia y Pacífico, Bupa UK Global, y luego la que nosotros gestionamos, que es Bupa Europa y Latinoamérica. Y bueno, al final es un reto bastante importante porque no es el mismo negocio el que tiene Sanitas, sino el que tiene en otros países. Al final no somos una multinacional en la que todos los procesos son iguales, sino que cada país y cada compañía funciona de una forma y tiene unos objetivos y un negocio distinto. Al final Bupa lo que ha ido haciendo a lo largo de estos años es adquirir distintas empresas y a día de hoy tiene en el mundo 50 millones de clientes repartidos, ¿vale? Sí es verdad que Sanitas se ha puesto en el foco y es el hub de innovación en salud digital y de hecho mucha de la innovación que se crea en Sanitas es exportada a otras geografías. Por ejemplo, conoceréis la videoconsulta, que en los años anteriores llegamos prácticamente al 1 millón de videoconsultas. Es algo que se ha exportado a otras localizaciones como Latinoamérica y que está funcionando muy bien porque hace que las listas de espera para los pacientes bajen, hace que la atención sea súper ágil. No sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo, pero vamos, cuando tienes niños pequeños y necesitas que un médico te vea en el mismo día y no pasar 4 horas en urgencias, pues es algo es algo maravilloso. No, yo quería preguntarle precisamente a Alberto, y aprovechando también que está Iván con nosotros, que como estabas hablando de la estrategia desde 2013, y yo entiendo que la estrategia ha ido evolucionando durante todos estos años, ¿dónde veis que ha sido uno de los mayores cambios y dónde creéis que además aquí el enganche con Zscaler os ha ayudado en esa parte de conformar esta estrategia y que sea un poco más robusta y de más seguridad al grupo? Es muy buena pregunta, porque justo algo que ocurrió fue este cambio de tendencia en el que de repente aparecieron los cibercriminales y tuvimos que empezar a cubrir y a securizar entornos que en el pasado, con la llegada de Internet, se habían abierto. Pues el cambio de tendencia ahí fue tremendo. ¿Qué ocurre? Que llevamos muchos años cerrando el cerco, teniendo políticas muy estrictas, controles de acceso muy estrictos, controlando la navegación, todo lo que hace el usuario. Y queríamos también pararnos y pensar en si este camino es el que hay que seguir o
o había que también que darle una vuelta, ¿vale? Yo llevo ya 2 años trabajando con esta mentalidad, y es poner al final en contexto todas esas políticas y esos sistemas, que muchas veces hay que poner esto porque sí, no hay que poner esto porque sí, hay que poner algo si realmente es útil, y también ponernos en el lado del usuario, porque al final la empresa, la que la mueven, son sus usuarios, son sus empleados y son sus clientes, y también intentar facilitar las cosas. Y ahí fue cuando entré en escena el proyecto junto con Zscaler, que fue un proyecto que tenía 2 pilares fundamentales. Uno, intentar llegar a mejorar siempre la seguridad, ¿vale? El acceso a nuestros datos y a nuestras aplicaciones, y por otro lado hacer que los usuarios trabajen de una forma mucho más ágil, de una forma más flexible, que puedan trabajar desde cualquier sitio con cualquier dispositivo, que eso ya lo vimos en el confinamiento, que tuvo que ocurrir sí o sí. Pero esto es darle un paso más allá, que ese usuario se olvide de la antigua conexión a la VPN, de introduzco el usuario, la contraseña, el doble factor. El concepto Zero Trust, cuando ya realmente lo pones en práctica y se hace real, consiste precisamente en eso. Pero bueno, yo creo que esto lo puede explicar mejor Iván que yo. Fíjate, antes de entrar hablábamos Antonio y yo de una anécdota que me ocurrió hace 2 fines de semana. Yo estaba en un hobby personal, y de repente una de las personas con la que estaba reunida me comentó, bueno, ¿tú a qué te dedicas, no? Y bueno, pues yo le dije, bueno, intento ayudar a que las personas estén más seguras. Y entonces arrascamos un poquito por ahí, y me dijo, ya, pero normalmente esto de la ciberseguridad implica que las cosas vayan más lentas, que los usuarios trabajen peor. Y yo, bueno, pues es posible. Ahora bien, cuéntame a qué te dedicas tú. Y me dijo, pues mira, yo soy un delegado de 5 o 6 oficinas de Sanitas. Y digo, ostras, pues mira, vamos a hablar sobre ello. Y me Espero dijo, que nos esté escuchando esta sí, tarde, sí. Y entonces hablamos un poquito sobre ello. Y entonces me dijo, mira, Iván, estamos súper contentos. Y mi pregunta fue, ¿por qué, no? Y la pregunta fue porque ha desaparecido un icono de un sistema anterior, ha aparecido Zscaler, y de repente yo tengo 2 mejoras. La primera es que me va a Internet más rápido. Y la segunda es que el acceso es mucho más simple. No tengo que tardar 2-3 minutos en hacer login en mis sistemas, ¿no? Bueno, esto va muy acorde a lo que dice Antonio, sin entrar mucho a los detalles tecnológicos, donde ayudamos a que realmente sean Zero Trust, con sistemas de información, usando la inteligencia artificial para proactivamente adelantarnos y ser camaleónicos, como comentaba Antonio. Pero la realidad es que nos focalizamos mucho en la experiencia de usuario de los 3 puntos, ¿no? De la experiencia de usuario del propio usuario, por otro lado del propio dispositivo y del dato, ¿no? E intentar desligar todo esto de la propia red, ¿no? Y esa fue mi anécdota sobre esa persona que trabajaba en Sanitas, muy alineado a lo que decía Antonio, ¿no? Antonio, ¿cuáles son un poco los desafíos, ¿no? Y cuál es la respuesta a esos desafíos, ¿no?, que os da una compañía como Zscaler? Pero ¿cuáles son los desafíos que te encuentras cuando decides hacer pivotar, ¿no?, hacia una estrategia de Zero Trust? Has hablado de, pues mira, los propios culturales, ¿no?, los que nos estaba hablando el propio Iván. Pero claro, cuando uno viene ya con una estrategia de años, ojo, de cuando tú mismo lo has dicho, ¿no?, cuando hacíais seguridad de la información y habéis ido evolucionando, ¿cuáles han sido en vuestro caso los desafíos principales, pues, para implementarlo con éxito y seguir avanzando? Porque esto es una base de construcción y de transformación digital, que muchas veces lo hemos dicho. Me gusta decir siempre que el desafío que tenemos los que nos dedicamos a ciberseguridad es que tenemos que evolucionar siempre. Que nunca podemos decir, este sistema funciona y me siento seguro con él. Al final está destinado al fracaso. Entonces, uno de los objetivos principales es tener una evolución y nunca pararse, nunca sentirse cómodo con un sistema que tienes, y siempre pensar que lo puedes mejorar, que lo puedes evolucionar. En este caso también había otro punto bastante importante, que era el intentar simplificar un poco, pues, todo el ecosistema que tenemos de soluciones de seguridad. Como te digo, llevamos años atrás implantando soluciones, siempre intentando buscar las mejores soluciones de seguridad, pero también llega un punto en el que si tú tienes demasiadas cosas que gestionar y todas muy independientes, pues no vas a tener los recursos suficientes para hacerlo y no les vas a poder explotar lo necesario. Entonces, con Zscaler también vimos ahí un buen socio para
para simplificar ese ecosistema de seguridad. Y de hecho tuvimos que hacer un business case, evidentemente, porque aquí pues los presupuestos no son ilimitados, ya quisiéramos todos que fuera así. Y dentro de ese business case, pues lo que hicimos fue simplificar todo ese stack tecnológico que teníamos para hacer parte de las funciones que hacemos y otras que se han incorporado nuevas, y el business case salió muy favorable, y de hecho en las pruebas de concepto que se realizaron, pues bueno, pues tanto los usuarios estaban contentos como los equipos de ciber con el nivel de segurización. Y si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con el primero, el tema de esa evolución continua. No podemos relajarnos, tenemos que estar siempre en lo último y poder dar alas a ese avance. Iván. Sí, si me permite, fíjate, Antonio comentaba antes sobre Sanitas siendo una referencia tecnológica dentro del Grupo Bupa. Yo tengo la oportunidad también de estar desde el punto de vista internacional, mi responsabilidad es de Europa, y hoy por hoy Sanitas en España es la referencia dentro del Grupo Bupa, y no solo dentro del Grupo Bupa, sino la referencia en muchos proyectos de cómo abordar en corto espacio de tiempo una transformación digital real, ¿no? Y la transformación digital es, como decíamos, en 3 pilares fundamentales, ¿no? El pilar fundamental de la experiencia de usuario. Sin la experiencia de usuario tenemos un problema. Cómo mantener el nivel de segurización y el nivel de evolución, ese nivel de ser camaleónico con un sistema, es lo que nosotros aportamos, ¿no? Ese efecto cloud donde cuando detectamos una amenaza, automáticamente se remedia en los otros sistemas, y siendo de una forma transparente para el usuario, para Antonio, que se pueda dedicar a evolucionar las plataformas, a hacer nuevos estudios, y eso es de una forma o de otra como llegamos a esta colaboración. Hola. Bueno, yo precisamente, oye, quería aprovechar, ya que estabais los dos hablando de cómo se optimizan las plataformas, cómo se optimizan los presupuestos, darnos una pista aquí un poco de en qué sentido Zscaler ha optimizado todo lo que son las operaciones de seguridad y ha reducido un poco ese estrés de tener muchos equipos, muchas soluciones separadas y conseguir coordinarlas. Bueno, no voy a hablar de tecnologías no concretas, no, ¿vale? Pero bueno, sistemas de protección de DNS, tampoco quería entrar en muchos tecnicismos, sistemas de doble factor de autentificación aislados, que ahora mismo pues tenemos un único sistema de autenticación, que es el que se utiliza para acceder al correo, para que se utiliza para otras muchas cosas, y al final también intentar simplificar el acceso. Teníamos también un acceso que es justo el ejemplo que ponía Iván antes, que yo no lo sabía. Simplificar el acceso de oficinas comerciales. Tenemos una serie de oficinas al final que no están conectadas con lo que son los data centers, no tienen esa conectividad, pero sí necesitan acceder a las aplicaciones para hacer las gestiones diarias de dar de alta un asegurado, etcétera. Y ahí es donde también hemos podido aportar mucho, porque se ha simplificado muchísimo el acceso de esas oficinas. Para el usuario ha sido muchísimo más ágil. Antes, pues, por ponerlo muy visual, tenías como que acceder a 3-4 pantallas, pinchar una aplicación, esperar 2 minutos a que se abriese esa aplicación, luego entrar, luego si se te iba la sesión tenías que volver a empezar. Ahora tú abres la aplicación como si estuviera la aplicación en tu equipo, en tu portátil, en tu ordenador, y accedes directamente. Igual cuando accedes al WhatsApp desde tu móvil, pues ahora la experiencia de usuario sí es esa, ¿vale? Entonces, esa unificación de sistemas nos ha ayudado también a quitarnos sistemas legacy, sistemas que teníamos en end of life, que estaban en un data center tradicional, y tener todos los sistemas en cloud. Para nosotros, como os digo, los equipos nunca van a ser suficientes, y si tenemos que dedicar personas que actualicen esos sistemas de forma frecuente, o un equipo físico se estropea y hay que sustituirlo, eso en la cloud no ocurre, ¿vale? Entonces, tener todos estos sistemas en la cloud nos ayuda a que podamos dedicar nuestro tiempo en lo que realmente es importante, y no a mantener una plataforma, sino Zscaler ya mantiene esa plataforma por nosotros, y nosotros nos dedicamos simplemente a simplificar. También dentro de este proyecto hicimos un ejercicio de simplificación de políticas de acceso. Pues normalmente se seguían políticas muy estrictas que venían del grupo Bupa, con el acceso a Internet, con categorías muy específicas, y eso al final no escalaba, porque cada vez que un usuario quería acceder a algo, pues tenía que solicitar el acceso. Ese acceso pues podía tardar un día,
incluso alargarse, el usuario necesitaba acceder en el mismo momento. Esta plataforma lo que hace es que te permite acceder a aquello que es seguro. Y no tienes tú que poner un bloqueo a ciertos sitios que realmente es innecesario. Por lo tanto, ha bajado muchísimo el nivel de peticiones, ha bajado un 80% el nivel de peticiones. No había quejas de usuarios, pero si quedaba alguna, pues también no la hemos quitado. Los usuarios están mucho más contentos porque también acceden mucho más rápido a todas las aplicaciones, se navega mucho más ágil, pueden ver el marca más rápido, esas cosas. Y bueno, en fin, al final todo eran ventajas, la verdad. Y la parte económica, que en principio iba a ser uno de los retos, con esta unificación de todas las tecnologías, pues también se pudo lograr y bueno. Y en tiempo récord, además. Sí, la verdad es que es un ejemplo de éxito, no solo en abordar el propio proyecto, sino en el tiempo también, ¿no? Al final, mi responsabilidad es acompañar a los clientes, no solo desde el punto de vista de la propuesta de valor, sino en la realización de valor, ¿no? Realmente que tengan ese valor de lo que han adquirido. Y sobre todo, comentaba la pregunta sobre cómo consolidábamos, cómo ayudábamos a consolidar esa parte presupuestaria, ¿no? Y a Zscaler se la ha conocido originalmente, y lo comentábamos antes, Antonio me comentaba, Zscaler se ha visto como una compañía de ciberseguridad, pero la realidad es que nosotros lo que queremos es ayudar en 3 pilares fundamentales, ¿no? La ciberseguridad es el primero, la segunda la simplificación, ¿no? En toda la parte de acceso remoto, y la tercera la experiencia de usuario, ¿no? Si hacemos el caso de uso con los 3 pilares fundamentales, el retorno está claro, ¿no? Y el ejemplo es lo que comentaba Antonio. Mira, ahora, perdona Mónica que te interrumpo, es que muchas veces, lo que ha dicho Iván, primero la explicación de Antonio y luego la reflexión de Iván, si alguien se ha conectado hace un rato, igual pensaba que estábamos en un programa de tecnología o en un programa de transformación digital, no solo de ciberseguridad. Y yo creo que eso dice mucho, porque al final la ciberseguridad no solo es la protección de los entornos, sino es una mejora de los procesos al final. ¿De acuerdo? Y una implementación de estrategia te lleva a mejorar los procesos, nos lo han descrito perfectamente, y yo creo que debemos insistir mucho en eso, ¿no? En que la ciberseguridad es transformación digital, no es solo securización de entornos, y hoy yo creo que está quedando muy nítido, pero que sepa usted que es un programa de ciberseguridad, también, lo que estamos aquí contando. Mónica, perdona. Totalmente de acuerdo, Edu, muy buen apunte, y además es que yo creo también fundamental de lo que estabais hablando, los presupuestos son limitados, pero el tiempo también, y estáis hablando de que se ha podido llevar a cabo un proyecto tan importante con los tiempos de la mano, y además también de la mano de los usuarios. Oye, qué bonito también, ¿no? Que los usuarios puedan estar más tranquilos, más felices, más contentos. Eso también forma parte, ¿no? De la nueva ciberseguridad en la que queremos que todos estén implicados, ¿no? Y en este sentido, habéis estado hablando de Zero Trust. Y también habéis mencionado la inteligencia artificial, Iván. Sí. Y yo creo que esto es otra transformación, ¿no? Porque Zero Trust, bueno, es algo que ya se ha estado hablando bastante tiempo, pero es que ahora se introduce este nuevo concepto que no es tan nuevo, pero sí que es verdad que ha venido a cambiarlo todo, ¿no? ¿En qué sentido o en qué contexto está cambiando en este proyecto, por ejemplo, la inteligencia artificial, esta filosofía? Pues es una muy buena pregunta, Signa, y la idea es, nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano para ir por delante pues de los ciberdelincuentes usando la propia inteligencia artificial. Comentaba Antonio que la realidad es aquí hay que ser camaleónico y ser más rápido, ¿no? Y nosotros incorporamos la parte de inteligencia artificial en la protección, incorporamos en el aprendizaje, y lo más interesante es que una vez que esa inteligencia artificial se ha incorporado tanto en la protección como en el aprendizaje, automáticamente todos los clientes son beneficiados por eso, ¿no? Entonces, al final, siempre intentamos ir un pasito más allá de los ciberdelincuentes en este aspecto, ¿no? Aparte de proyectos específicos de desarrollo para la parte de IoT. Hablábamos de la parte de IoT y estamos haciendo muchísimo hincapié en cómo nosotros, a través de la inteligencia artificial, podemos simular ese tipo de situaciones y hacer que nuestro sistema de cloud aprenda e intentar proteger esos dispositivos. De hecho, yo diría que ahora mismo los pilares fundamentales del por qué a nosotros formamos parte de proyectos es retorno de inversión, pero también mucho de ellos son la parte de inteligencia artificial muy ligado a lo que comentabas al principio, ¿no? De este tipo de problemas con dispositivos.
que ya las compañías son bastante sensibles, especialmente en modelos productivos o modelos de salud. Entonces, en eso estamos nosotros trabajando para ir de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habéis detectado vosotros, Antonio, ese beneficio de incorporar la inteligencia artificial? Bueno, Sanitas, aunque es una empresa de salud, su apuesta siempre ha sido por la tecnología. Somos pioneros en el tema de videoconsulta y creemos que la tecnología nos está haciendo que veamos el mundo de una forma diferente, ¿vale? Y más que la tecnología ahora, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades que no sé si atreverme a decir infinito, pero podría llegar a serlo. Y la verdad que nosotros ya lo estamos aplicando. Estamos muy contentos porque tenemos un chat, Sania, que es el chat para clientes, que te ayuda a agilizar pues algunas tareas que tenías que esperar que un agente te atendiese, pues hay cosas que son súper simples. Luego también, por ejemplo, pongo algún pequeño ejemplo por no alargarme mucho. Para hacer el triaje de diagnósticos de dermatología, tú puedes enviar tus imágenes y un sistema de inteligencia artificial puede determinar, la gravedad de ese problema que tienes y ponerte el primero en una lista de espera porque, quizás tienes un problema que tiene que ser atendido mucho más rápido. Y por otra parte también estamos fusionando inteligencia artificial con data analytics, que han sido proyectos muy relevantes y que lo siguen siendo a día de hoy, para intentar siempre, pues, evidentemente estar en la cima y poder mejorar la salud de nuestros pacientes. Nuestro objetivo es poder mejorar esa salud, que los pacientes cada vez sean más sanos, poder predecir, por supuesto, cualquier tipo de enfermedad y poder acompañarles en todo ese proceso. Y la inteligencia artificial yo creo que nos dota esa capacidad porque al final es como si fueran miles y miles de personas pensando y trabajando 24/7 y con un acceso a la información que pues los mortales no podemos digerir toda esa información. En cambio las máquinas pues sí vemos que sí pueden digerirlo, pueden sacar patrones y pueden decidir por nosotros. No en todos los casos, ¿vale? Nosotros tenemos proyectos que utilizamos la inteligencia artificial para hacer una respuesta ante incidentes. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando un usuario recibe un correo y duda de él, pues ese usuario realiza una acción muy simple, que es pinchar en un botón y dice, pues voy a alertar de que esto es un phishing, ¿vale? Pues ese phishing al final hay un equipo de analistas detrás que lo analiza y ese análisis, pues en la media que vimos era en torno a 25-30 minutos lo que tardaban. Si ese phishing realmente pues contiene algo malicioso y los usuarios pinchan en él, pues al final pueden comprometer la red y los datos de Sanitas de una forma muy ágil, sus cuentas de usuario. Este análisis a día de hoy se realiza en torno a 1 minuto y medio, 2 minutos, y en la lista esos 30 minutos ya no los necesitas. Solo necesitas ver la información y tomar un veredicto en el que todas las acciones, tanto de mitigación como de remediación, se hacen de forma automática. Imagínate que se detecta que un equipo puede estar infectado, ese equipo se aísla de la red, o que te han comprometido tu cuenta de usuario, que ya sabemos que eso es muy valioso, pues te genera y te fuerza que cambies la contraseña, ¿vale? Te obliga a que cambies la contraseña y así, si te han robado esa contraseña, ya no la pueden utilizar para nada, ¿vale? Y eso muchas otras acciones, de tal forma que dotamos a estos analistas y a nuestra respuesta ante incidentes de una agilidad que antes no teníamos, ¿vale? Esto, si le metemos el componente de inteligencia artificial, cuando este sistema aprenda lo suficiente, podrá tomar el veredicto automáticamente, y estos analistas pueden dedicarse a hacer investigaciones más en profundidad, que ya la hacen, pero evidentemente tendrán más tiempo para hacerlo. Fíjate, Antonio, si me permitís, comentabas antes un dato sobre que tenéis mucho menos tickets de usuarios para bloquear situaciones, ¿no? Al final, todo esto que comentaba Antonio, que ellos hacen del punto de vista del cliente, nosotros lo hacemos del punto de vista de los sistemas, para poder agilizar, minimizar el tiempo, y es realmente interesante porque tú vas viendo tendencias vas viendo tendencias de vectores de ataque, vectores de respuestas, y lo que hacemos nosotros es automatizar todos esos sistemas con la parte de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de esto, no? Pues como decía Antonio, ¿no? El número de incidentes de ticket que el usuario tiene que abrir para bloquear unos sistemas, o realmente una vez que por trimestre habitualmente lo que hacemos es presentar al cliente cómo ha ido durante esos 2-3 meses sus sistemas desde el punto de vista de seguridad, y ahí se ven
lo que él no sabe que nosotros hemos protegido, que ha sido todo lo que hemos aprendido a través de la inteligencia artificial y hemos sido capaces, ¿no? Ese es un poco nosotros como trabajamos con la parte de inteligencia artificial. No, yo quería aprovechar, ya que estabais hablando de inteligencia artificial y cómo pues, acelera los procesos, automatiza, te elimina muchas necesidades de tiempos de trabajo de personas. Hay otra parte también que es la inteligencia de amenazas, en la que yo creo que ahí hay que estar también siempre bastante atento y bastante pendiente. ¿Cómo la utilizáis en Sanitas y cómo la ayudáis vosotros desde Taskaler a Sanitas para que esto pues al final acabe siendo un círculo virtuoso? Bueno, al final yo creo que para este punto hay muchos factores a tener en cuenta, porque siempre hay muchas fuentes de información y hay que saber gestionarlas. Yo creo que lo importante es tener un equipo dedicado precisamente a analizar cuáles son de valor y cuáles no, y ponerlas en práctica, porque muchas veces esta información pues te pueden decir que hay comprometido un bucket de AWS, un direccionamiento muy concreto, y lo que te dicen es bloquéate este direccionamiento, pero quizás está bloqueando algo que realmente es un sistema que está en producción. Entonces yo creo que hay que filtrar mucho toda esa fuente de información que recibamos y poder ponerla en contexto, ¿vale? Verificar siempre antes de aplicar, porque bueno, uno de los principios también que tenemos dentro de seguridad es la disponibilidad, y si ese proceso no funciona correctamente se puede generar una indisponibilidad, evidentemente. Pues fíjate, nuestro objetivo es minimizar el tiempo de la gente de Antonio haciendo eso. Ese es nuestro propósito. Al final del día, ser lo más transparente posible para Sanitas, protegiéndoles en sus propios vectores de ataque, ¿no? En sus propias vulnerabilidades en la parte de inteligencia artificial. Y tenemos muchos casos donde realmente el propio cliente se queda sorprendido de toda la parte que hemos llegado a bloquear sin llegar a un sistema de alertas como un SIEM, ¿no? Al final, si vemos históricamente los sistemas de ciberseguridad, todo ese tipo de eventos se mandan a un sistema de alertas, un SIEM, y ahí hay gente donde realmente tiene que analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Nuestro propósito es, contra menos información llega al SIEM, quiere decir que más estamos ayudando nosotros al cliente en todos los vectores. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente los proyectos se suelen abordar desde el punto de vista de segurización de Internet, segurización de aplicaciones, pero la mayor parte de los proyectos ahora se expanden a la segurización de los workloads, lo que comentaba Antonio. ¿Cómo podemos ayudar a que cloud to cloud sean segurizados, ¿no? Y intentar aplicar toda esa inteligencia que tenemos en nuestro cloud en esas conectividades, pero también en la parte de IoT, ¿no? Y estamos en ese proceso juntos, ¿no? Estamos de la mano en ese proceso, estamos evolucionando la plataforma y bueno, pues esperemos que sigamos ayudándoos a minimizar ese tiempo de la gente para que ellos se puedan dedicar a otras tareas de valor, ¿no? Y una última reflexión. Estáis, como decía Antonio, estar en ciberseguridad es estar en permanente evolución, ¿no? Esta migración hacia un modelo Zero Trust es un camino, ¿no? Un camino que no tiene un final, pero que tiene como etapas. ¿Cómo se debe entender este modelo? ¿Cómo se convive con este modelo? ¿Cómo se crece con este modelo? Antonio. Venga, empiezo. A ver, yo creo que lo primero que se debería entender, que no sé si todos los radioyentes entienden bien el concepto de Zero Trust, es un concepto que nos acompaña hace muchos años y surgió cuando se querían securizar redes, era Zero Trust Network Access, ¿vale? Y luego ya fue, creo que era en el 2010, cuando ya John Forrester lo acuñó y cambió un poco el concepto, ¿vale? Antes decían confía pero verifica, y eso cambió por desconfía siempre y verifica. Entonces, ir a este modelo también hay que entender que antiguamente las empresas pues tenían un data center en el que tenía sus sistemas, sus datos, y los empleados de esa compañía pues iban a una oficina que en la mayoría de los casos estaba conectada directamente con ese data center, no tenía que salir a una red externa. A día de hoy la realidad es otra. La seguridad la tienes que tener en los dispositivos y en las identidades de las personas, porque es con lo que se conectan esas aplicaciones que pueden estar en una cloud privada o en una cloud pública. Entonces, teniendo todas esas variables encima de la mesa,
te obliga a poner mucho foco en la identidad de tus usuarios y en tus dispositivos, ¿vale? Entonces, un proyecto como el que hemos abordado de Zero Trust pone el foco en eso, pone el foco en cómo tú proteges la identidad de ese usuario, cómo confías en ese usuario, cómo autenticas y autorizas a ese usuario a acceder a los sistemas, cuándo desconfiar de él. Imagínate que hoy te conectas o siempre te conectas con tu mismo portátil y mañana te conectas con un portátil distinto. Ahí el sistema Zero Trust va a desconfiar y te va a pedir que te vuelvas a autenticar y autorizar, te va a pedir tu doble factor de autenticación e incluso va a llegar una alerta a un equipo de SOC, porque si es realmente relevante para que analicen, oye, este acceso es legítimo o este acceso no es legítimo. Entonces hay que proteger los dispositivos con los que nos conectamos, hay que proteger cómo nos conectamos a Internet y, por supuesto, hay que proteger la identidad. Hablaba antes Pablo de una noticia del iris y digo, yo creo que es fundamental que eso sea solo tuyo, porque en lo que se basan los dobles factores de autenticación, uno de ellos siempre es algo que tú eres. El iris es algo que tú eres y que si te lo quitan, siempre te van a poder suplantar si utilizan ese método de autenticación. Entonces, yo creo que es un modelo necesario que la mayoría de las compañías que tengan cierto nivel de madurez estarán abordando, porque es una problemática que existe en todos los sitios. Los atacantes siempre, uno de los primeros pasos que van a buscar es comprometer esa identidad. Es uno de los primeros pasos para después comprometer los datos. Ahora le voy a pedir a Iván la última reflexión. Antes nos tenemos que ir brevemente a un espacio seguro de Panda, pero volvemos enseguida. Venga. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. La semana que viene estará con nosotros Hervé Lambert. Hablaremos de muchos temas, de malware, de ransomware, pero también queremos hablar de los códigos QR. Antes estábamos hablando de cómo ha cambiado la vida, de cómo la pandemia ha cambiado la vida, y precisamente la pandemia hizo resucitar el QR. Bueno, pues ya se ha resucitado los riesgos a través del QR, Mónica. Y es que hoy lo hacemos con mucha naturalidad, ¿quién lo iba a decir? Pero detrás puede haber bastantes amenazas. Bastantes más de las que pensamos, porque al final, claro, hablamos de códigos QR como si fuesen muy inocentes, pero nos están llevando a algún sitio, ¿no? Nos están llevando a un sitio web, a una URL o incluso a descargar directamente un malware, un software malicioso. Y aquí entra de nuevo ese mito que tenemos muchas veces de que no, a mí en el dispositivo móvil no me va a pasar nada. Y aquí Pablo, el amigo, te puede contar unas cuantas cosas de lo que pueden pasar en dispositivos móviles. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Hombre, hay que tener cuidado. Además es que los QRs al final no dejan de ser enlaces. Muchas veces pues oye, te instalan aplicaciones o te viene un enlace, una explicación, pero ese es entre comillas, el ataque más sencillo. Hay ataques mucho más elaborados que pueden ser, pues oye, que tenga una vulnerabilidad tu navegador y entonces, oye, consigo ejecutar código e instalar lo que yo quiera ya con otros niveles. Incluso puedes hacerlo más rebuscado. No sé si os acordáis del caso que hablábamos alguna vez de Jeff Bezos y otros que han sido víctimas de la videollamada perdida de WhatsApp. Entonces, que seamos conscientes que aunque el teléfono móvil tiene una serie de restricciones y en general es un sistema más seguro que algunos portátiles, hay que tener en cuenta que el móvil y los QRs los puede cargar el diablo. Uh-huh. De todas formas, una última cosa que os pregunto. Al final, el tema de la seguridad de los QRs depende del usuario y de un poco su avidez a la hora de detectar que ese QR puede ser falso, porque los dispositivos no te van a... Bueno, en sí mismo el QR pues puede ser bueno, puede ser malo, pero no hay forma de distinguirlo, ¿no? No, y al final, además, es que muchas veces también, cuando vas a un restaurante, ¿dónde tienes la carta, Eduardo? En la mesa. QR en una mesa. Claro. ¿Qué le impide a nadie haber estado poniendo QRs falsos encima de las pegatinas? Claro. Como lo hicieron con esas famosas multas, ¿os acordáis, no? En los parabrisas de los coches. Exacto. Efectivamente. Pero es que además no tienen por qué ser físicos. También se puede mezclar o se están mezclando ataques de phishing con códigos QR a través del correo electrónico. Así que, como bien dices, Edu, como no podemos a simple vista saber si ese código es legítimo o es ilegítimo, pues podemos
decir siempre que Zero Trust. Recuerde los platos. Vamos a desconfiar de cualquier código QR para estar lo más protegidos posible. Y luego, como siempre nos recuerdan desde Panda, ¿no? Pues mantener el software actualizado, que también nos va a proteger, navegar de manera segura y también proteger nuestras cuentas digitales con ese doble factor que nos va a añadir una capa adicional de... Pues eso. Un espacio seguro es lo que tenemos que crear. Venga, vamos a despedir a nuestros invitados, vamos a despedir nuestro programa. Bueno, pues la charla ha sido interesantísima, la que hemos mantenido con Antonio Cerezo, que es el responsable de ciberseguridad de Sanitas para Europa y Latinoamérica, del grupo Bupa, y también con Iván Redondo, que es el director de Customer Success de Zscaler. Iván, te dejábamos con una mínima reflexión, una pequeña última reflexión. Un minuto nos queda. Pues sí. Pues un poco sobre lo que hemos comentado. Pues sí, por supuesto. Fíjate, yo creo que lo habéis resumido entre todos muy, muy bien. Zero Trust no es tecnología, es tecnología más personas. La parte educacional en las compañías es algo que hay que gastar tiempo, hay que gastar cariño. Por mucho que queramos a nivel tecnológico, al final detrás siempre hay personas, y como parte de nuestra misión es siempre intentar correr para poder estar por encima. Ahora bien, existe una parte educacional detrás que es crítica para realmente ser un proyecto Zero Trust, y eso es lo que realmente evoluciona en el tiempo, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es un poco mi reflexión, ¿no? Pablo, Mónica, la vuestra, 30 segundos. Pues, a ver, que yo creo que el Zero Trust, y como hemos hablado mucho también del tema de transformación digital, cómo tiene que ir de la mano la seguridad. Es algo que deben ir de la mano siempre. Y el programa de hoy, Moni, interesantísimo. Interesantísimo, y además yo me quedo con que podemos tener seguridad muy buena y sin descuidar la experiencia de usuario, que también es fundamental. Exactamente. De hecho, siendo mucho más eficaces en el aprovechamiento de nuestro tiempo de trabajo. Es algo que hoy hemos aprendido muchas cosas más, por supuesto, con la ayuda de nuestros invitados de Iván Redondo y de Antonio Cerezo. Iván, Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos en un próximo programa. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio, y el próximo lunes Cyber After Work, un programa de ciberseguridad, pero que cada vez más hablamos de transformación digital, un programa de tecnología. Os esperamos entonces. Hasta entonces, adiós.